Las fuentes del derecho tributario. Aquí el profe, ¿qué fuente? Bueno, ahí hay varias definiciones de la RAE, pero es básicamente donde se tiene la procedencia o origen de algo, ¿no? Donde surge algo, donde brota el derecho, dice el profe. Acá yo vi su pregunta, así como al callo, y atiende específicamente a estos tres hechos, ¿no? Que la norma, ¿cuándo se considera una fuente el derecho tributario? Si te pregunta eso, él lo dijo en clase y lo repitió varias veces. Se considera una fuente del derecho tributario, profesor, cuando esta norma obliga y existe. ¿Cachai? Esa es la respuesta, porque al final es, bueno, cuando una norma existe, cuando la norma nace por el procedimiento legislativo, ¿no? Por el procedimiento contemplado en la Constitución para la creación de leyes, ¿no? Dependiendo de los quórums, de las personas, del órgano, ¿no? De la autoridad, finalmente, ¿no? Y del órgano, y de quién lo emita, ¿no? Pero también existe, profesor, porque esta norma se basa en una norma fundante, en la teoría de la profe, básicamente el del Kelsen, Sí. ¿no? Ahí va a ser fuente formal. ¿Vale? Si te preguntan eso, Vale. fuente formal es cuando existe y obliga. ¿Y cuándo existe? Cuando se basa en otra norma, ¿no? Y ha nacido por el procedimiento legislativo correspondiente, por el órgano, contiene los sujetos, ¿no? Todo. ¿Cuáles son las fuentes materiales ahora? Estas son las fuentes materiales. Ya las habíamos visto ya. Factores de diversa índole, político, económico, social, moral, religioso, científico, técnico, bla, bla, que posibilitan, ¿no? La creación de una norma jurídica. Acá están los factores, ya lo vimos. Acá están las fuentes formales como definición, si es que te la preguntan en general, pero en realidad no creo que la pregunten. Pero, ¿qué es una fuente formal? Son los distintos procedimientos de creación de normas. Así como también los modos de exteriorización de esta, el envase, ¿no? ¿Qué norma es? Si es una norma de origen constitucional, ¿qué envase? O cómo se reviste? ¿O qué procedimiento sigue? Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Ya. Aquí está el contenido del concepto, ya el procedimiento y cómo se exterioriza, ¿no? ¿Bajo qué continente normativo? Ahí también existe la identificación del sujeto autorizado para la producción normativa, o sea, el órgano que la emite está autorizado y tiene competencia. Y el derecho es autogenerativo, ¿no? Porque regula su propia creación. Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Acá están. Estas son las fuentes del derecho tributario. En la Constitución, el artículo 63, número 14, que habla de las materias que son de ley, ¿no? El artículo 63 habla de la materia de ley, ¿no? Y el número 14 habla específicamente que van a ser materia de ley también las que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. El artículo 65 de la Constitución número 1, ¿qué nos habla? De las normas que el presidente puede ser enviadas como iniciativa al Congreso a través de mensajes, pero que son de iniciativa exclusiva de él, ¿no? ¿Cuáles son? Imponer, suprimir, modificar, tributos. Aparece eso en el número 1, ¿no? ¿Lo viste? Pero yo lo tengo acá, sí, no me acuerdo qué es eso. Pues yo también lo tengo acá. Sí, es eso, no lo revisemos. El artículo 19, número 2. ¿Qué nos establece el artículo 19, número 2? Me parece que es el principio de no es debido proceso, es Principio de legalidad. Principio de legalidad, el número 2. A ver. Estoy súper lejos. Número 2, la igualdad. Principio de igualdad. Principio de igualdad, ya. Principio de igualdad ante la ley, ¿no? Ese es el número 2, principio de igualdad ante la ley. Por eso es fuente, ¿no? El artículo 19, número 2, ya lo vimos. El artículo 19, número 20, establecía lo que llamábamos la igual repartición de tributos.
distribución de los tributos. ¿Sí? La igual repartición de tributos y de cargas públicas. Artículo 20. Ahí está. Igual repartición de tributos en proporción a la renta o progresión en la forma que fije la ley, ¿no? ¿Qué otro más es fuente? El artículo 19, número 21. En el 21 dice el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. El artículo 19, número 22. ¿Qué dice el 22? El 22 dice el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la... No, perdón. El 22. A la no discriminación arbitraria. Solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación, se podrá autorizar que determinados beneficios directos e indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, lo mismo, o establecer gravámenes como un fin no fiscal, ¿te acordáis? Claro. La estimación del costo. Espérate. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Ah? Espera un poquito, dame un minuto, pero con vaso con agua. Ya. Sí, pues, Autorízame a compartir. ya voy a dejar de compartir Uh-huh. y te autorizo a compartir. A ver, stop share, ¿no? Y ahora screen dice multiple. Y ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ya. ¿Está ahí? No, pues no sale. Ahora vamos a ver un tema de los tratados internacionales como fuente del derecho tributario, pero como no lo tengo yo, dale, léelo tú. Sí, pues. Espérate que se está cargando. No sé qué se está cargando. Pero... Ahí sí. ¿Es cortito? ¿Lo ves? ¿Es cortito? Sí, cortito. Ya, dale, léelo. Algunos tratados internacionales se limitan a conferir derechos e imponer obligaciones a los estados contratantes. Otros tratados también confieren derechos e imponen obligaciones directamente sobre las personas. Las convenciones para evitar la doble imposición internacional pertenecen a esta última categoría y son al mismo tiempo convenios entre estados y fuente del derecho y obligaciones, al igual que la ley interna. Cuando cuantitativa y cualitativamente los trabajadores ocupan un lugar significativo en el derecho tributario internacional. El derecho que emana de los tratados se diferencia del derecho tributario nacional de un lado por la forma de generación y por el otro por su campo de aplicación. En el nacimiento del derecho del tratado participan habitualmente dos estados que deben especialmente convertir el tratado firmado en derecho nacional. Son destinatarios del tratado, por regla general, las personas residentes en uno o en ambos estados contratantes y que obtienen renta o poseen bienes o por lo menos en uno de los estados. Los ámbitos de aplicación personal, objetivo y espacial del tratado son transnacionales. Se trata de normas jurídicas aplicables a las dos partes, esto es bilateral. Con la reforma constitucional del año 2005 se agregó a las atribuciones del Tribunal Constitucional relativas al control obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales, la de controlar las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas. El cumplimiento del quórum y del control previo propio de las leyes orgánicas en estos casos ya ha sido declarado con anterioridad por el tribunal en razón de la coherencia del sistema y en atención al carácter material
de la reserva de ley orgánica constitucional. Sin embargo, ello fue solo por vía interpretativa y sin que hubiera respaldo constitucional expreso, el que fue incorporado en los términos expuestos en la reforma constitucional del año 2005. Es menester recordar que, en el derecho chileno la denominación orgánica constitucional corresponde a preceptos legales de control obligatorio de constitucionalidad antes de su promulgación, los que requieren para su aprobación un quórum de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Las materias de este tipo de leyes conforman un catálogo cerrado de reservas materiales determinantes contempladas en la Constitución. Especial mención merece el tratado marco, es decir, la convención que solo fija principios generales, crea mecanismos y establece órganos destinados a los fines de ella, los que van llenando con su actuar la estructura del convenio. Se ha manifestado que el presidente de la República, sin necesidad de otro texto legal autorizante, puede poner en ejecución todas y cada una de las disposiciones de este instrumento internacional, ya que tal facultad emana implícitamente del hecho de su aprobación. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha sostenido que la... Ricardo, pero hasta por ahí está bien, si ya entendimos, ¿cachai? Porque igual el tratado marco ya es como que en realidad simplifica el procedimiento. Es como que Sí, claro. básicamente no lo lleva al Congreso, No, y sí, no es sin duda. discutido. Pero lo importante de esta materia, de lo que estamos viendo, para no desviarnos, es que voy a compartir yo ahora la otra. Es Sí, que dale. está compartiéndose, ¿no? Ahora sí. Ya. Lo importante de esto es que finalmente los tratados internacionales, cuando versen de tratados de convenio de doble tributación, ¿no? Y como los convenios marcos, insisto, finalmente van a ser normas que van a ser fuentes del derecho tributario, ¿no? Porque Claro. va a tener que adaptarse a esas normas. Por ejemplo, en el caso, como decís tú, en el supuesto, la norma de que un sujeto puede trabajar en dos países distintos y además tener bienes en ambos países, para que tributen uno y lo que tributen el otro se le devuelva, ¿no? Etcétera. Luego, después están las normas reglamentarias, ¿no? Aquí el profesor hace mucho, se queda caleta en las normas reglamentarias. ¿Por qué razón, Ricardo, se queda acá? ¿Qué Por la potestad existe? reglamentaria. ¿Qué existe ahí? ¿Por qué las normas reglamentarias pueden ser fuentes del derecho tributario? Es una pregunta que te puede hacer, porque Sí. él habló mucho. Entonces, ¿por qué, Ricardo, se consideran las normas reglamentarias o cuando una norma reglamentaria es fuente del derecho tributario? Lo que se te ocurre, si da lo mismo, si por ejemplo, ¿te acordáis que el presidente de la República puede emitir normas? Y a esa facultad, bueno, al presidente de la República y otras autoridades también pueden emitir normas que están y que se denominan potestad reglamentaria. Pero esa potestad Sí. reglamentaria en el presidente de la República se separa en dos, ¿no? Y ahí Sí. está la potestad autónoma Y la potestad ejecutiva. y la potestad reglamentaria de ejecución, ¿no? Entonces, Ejecución. a través de la potestad autónoma, el presidente no puede emitir normas de rango tributario, o sea, de derecho tributario. ¿Por qué? Porque las normas de derecho tributario tienen que estar contenidas en leyes. ¿Cachai, no? Y por ende, la potestad autónoma lo que hace es regular las materias que no son ley. Es como Claro. la potestad residual. ¿Cachai? Todo lo que no sea ley se puede tramitar como potestad autónoma, porque finalmente se entiende que el presidente, ¿no? Pueda, digamos, realizar cierto acto sin tanta formalidad, si no, no tendría sentido el gobierno. ¿Qué autonomía tendría? ¿Cachai? Claro. Pero hay ciertas materias que están reservadas solamente para ley. En este caso, las normas de derecho tributario solamente están reservadas por ley. ¿Cachai? Ahora, también el presidente de la República puede emitir reglamentos en la otra fase de la potestad, que era la potestad reglamentaria de ejecución.
De ejecución, sí. Entonces, ahí van a ser fuente de derecho porque van a ser normas que no cambien el sentido, digamos, de la norma, sino que amplifiquen, aclaren su sentido y faciliten la aplicación de la norma, ¿no? La efectiva ejecución de la norma, ¿no? Entonces, en ese caso, el reglamento va a ser fuente del derecho tributario. ¿Por qué? Porque va a contener, ¿no es cierto?, la forma de ejecutar completamente y se va a entender casi adherido a la ley o casi seguido como esclavo, ¿no? Porque finalmente el reglamento va a posibilitar la aplicación, ¿cachai? Pero en ninguna forma puede, por ejemplo, establecer ningún elemento del tributo el reglamento. Solamente puede establecer, ampliar, digamos, el sentido facilitar el entendimiento de la ley. ¿Cachai? Entonces, en esos casos es fuente del derecho tributario, porque suponte tú que acá arriba, mira, por ejemplo, la ley del... a ver, ley. La ley orgánica del Servicio de Impuesto Interno está por un decreto con fuerza de ley, el Código Tributario un decreto ley, decreto ley, decreto ley. Estos son del tiempo del Pinocho, ¿no? Claro. La ley orgánica orgánica de tribunales tributarios, la ley un decreto ley nuevamente. Pero podría, por ejemplo, haber un reglamento, ¿no es cierto?, que nos diga cómo se lleva a cabo el cobro real de aquel impuesto, ¿no? Entonces ahí tendréis que buscar el reglamento. ¿Cachai? Entonces el tema es que el reglamento no puede contener ningún elemento del tributo. ¿Qué elementos son del tributo? Los sujetos. Los sujetos. Los elementos de la obligación tributaria son los sujetos, el hecho grabado. ¿Cuál más? La base imponible, la tasa. Sí. La tasa, sí. Bien. ¿Cuál más? Las exenciones. Todos los elementos de la obligación tributaria. ¿Cachai? Entonces la ley tiene que contener todos los elementos. El reglamento sería, por tanto, inconstitucional y vulneraría el principio de legalidad también, en el sentido de que contendría, digamos, un elemento del tributo, que eso puede ser regulado por ley y no por reglamento. ¿Cachai? Ahí va la respuesta. Siempre dice lo mismo el profesor. Ya, luego viene la jurisprudencia judicial. O la jurisprudencia. La misma pregunta, Ricardo, ¿por qué la jurisprudencia es considerada fuente del derecho tributario? Esa es pregunta de prueba también. Y ahí tú tenés que acordarte al toque de que hay dos tipos de jurisprudencia, ¿no? La judicial y la administrativa. Tú le decías al toque. Bueno, está la jurisprudencia judicial y está la jurisprudencia administrativa. Con respecto a la jurisprudencia judicial, ahí le decís, podemos decir que la jurisprudencia judicial atiende a dos cosas. El conjunto de fallos o de resoluciones que los tribunales superiores de justicia han hecho sirven de fuente material, pero no de fuente formal, ¿no? Porque nosotros sabemos que ese conjunto de fallos son la jurisprudencia, sí, pero no obliga a todos los sujetos. ¿A quién obliga la sentencia? Solo a quienes participan en la contienda. Ya, pues, a las partes. Nada más que aquellos que... A las partes. Entonces, en ese sentido, si en el caso concreto de la sentencia, el efecto relativo de la sentencia que establece, ahí está, el artículo 3 del Código Civil. Las sentencias judiciales que no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas que actualmente se pronunciaren. O sea, las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solo en las causas que actualmente se pronuncian. Entonces, si habíamos dicho que una fuente del derecho en general es una norma que existe y obliga. Entonces, en ese caso, estaría obligando a las partes. Por ende, en ese sentido, sería fuente formal del derecho tributario. ¿Lo entendí? Y ahora te voy a hacer las mismas preguntas.
anteriores, pero quiero que lo respondáis tú porque estas preguntas el profe las hizo, ¿verdad? Y puede preguntarlas. Bueno. Yo creo que aquí va a estar harto rato pimponeando, o si te pregunta esto, o si me pregunta esto. ¿Por qué? O si ya, una pregunta amplia. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Y tenéis que nombrar todas estas. Pues. Bueno, profesor, primero está la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las normas de rango legal, los tratados internacionales, las normas, reglamentos, la jurisprudencia judicial y administrativa y la doctrina. Claro, pero acá la doctrina el profesor la puso como, la puso en el sentido de que la doctrina no obliga, la doctrina no es, aquí el profesor no sé por qué lo dejó ahí, pero lo considera como una fuente material nomás, ¿cachai? Material. Sí, no lo considera, no lo considera de otra forma, o quizá una fuente formal en el sentido de que el juez puede buscar, pero no lo obliga, no lo obliga. La doctrina no obliga. Entonces ahí tú tienes que llegar a la jurisprudencia administrativa. Y luego ahí nomás, nada más que eso. Ahora, si tú estás seguro, le decís toda esta weá y le empezás a explicar todo, una por una. Pero ahí nomás. Si es que te pregunta algo más. Ya, y los tratados internacionales, ¿por qué son fuentes del derecho tributario? Las fuentes internacionales son fuentes del derecho porque Hay un establecen celular, acuerdos. hay un celular. No, espérate, aquí estoy. Espérate. Hola, te llamo enseguida. Te llamo enseguida. Ya. Entonces, profesor, las normas, o sea, los tratados internacionales son fuentes del derecho tributario porque dicen relación con los tratados, los convenios de doble tributación que establecen los estados, estableciendo la facultad, eh, estableciendo la facultad por el acuerdo marco para el no, espérate. Profesor, la, los tratados internacionales son fuente del derecho tributario porque se llegan a acuerdos sobre los convenios de doble tributación, en cuanto los estados se obligan bilateralmente para establecer el pago de tributos en uno solo de los estados o en los dos estados, devolviéndole en uno de ellos la doble tributación que ejerció. No sé Claro, si está bien claro, explicado, no, pero sí, por está ahí. bien, pero está bien, pero lo importante ahí es que los tratados internacionales son fuentes del derecho tributario, ¿no es cierto? Porque hay ciertos tratados o ciertos convenios que contienen normas tributarias que obligan a las personas. Por ejemplo, los convenios de doble tributación. Y ahí tú le decís, hay que los convenios de doble tributación, de lo que dijiste, porque que finalmente hay una persona que vive en dos países y transita en ambos, tiene bienes y tiene negocio en ambos países. O sea, tiene que pagar en uno nomás. En ese sentido es fuente del derecho, perdón, del derecho tributario. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué las normas reglamentarias se consideran fuente del derecho? Bueno, profesor, las normas reglamentarias se consideran fuente del derecho tributario por la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República. En ese sentido, puedo mencionar que existe la vía de la potestad reglamentaria de ejecución, que es en virtud de la cual el presidente tiene la facultad de, 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 dar claridad a la ley en base a un reglamento, ¿ya? No siendo potestad reglamentaria hacer cambios respecto a los tributos, la tributación que deben hacer los ciudadanos, ya Esa, que esa parte, esa ese parte tenéis tributo, que, Ricardo, esa parte tenéis que ir, cuando estabais hablando de que, por ejemplo, que el reglamento, ¿no es cierto?, de la potestad reglamentaria y todo eso, ahí tú, cuando finalizaste eso, después empezaste a decir que no siendo posible que
regule tributo y todo eso. ¿Ya? Ahí tienen que simplificar esa, porque tienen que decirle, no siendo posible regularla porque solamente se regulan por ley. Ya, Siempre listo. corta la frase. Por ley, según el artículo 63 de la Constitución Política de la República, ¿no? Listo. Y ahí él te va a preguntar. Y ahí no es necesario, ahí nomás. Y él te va a preguntar, no es que tú, esta información que nosotros hablamos ahora, por ejemplo, que la respuesta que yo traté de darte, por ejemplo, la respuesta que tú estás tratando de dar, son compuestas vistas en un espectro completo. O sea, es como que estamos viendo toda la prueba, ¿no? Pero realmente te la pregunta de a poco. Por ejemplo, norma reglamentaria, y tú le decís esto, eso, y él te va a preguntar, entonces, ¿y la potestad autónoma qué es? Y ahí él te va a hacer entrar, pues, él te va a guiar, ¿cachai? Entonces, por eso hay que ir cortando las frases, ¿no? Porque si empezamos a alargarnos, vamos, como no sabemos cómo terminarlo, nuestro cerebro va a ir empezando a rellenar con weas que en realidad puede que le pegué, pero en realidad son otras, empezáis a inventar weas, pues. Si a mí también me pasa, ¿cachai? Entonces cuando no sé mejor la cierro nomás, ¿cachai? Porque así hago que el profesor me dé una pista. Gratis, pues si la wea es así, pues o te hacía el weón, me puede repetir la pregunta para volver a entenderla, ¿cachai? Porque al final eso es lo que dice el profesor, que tienes que estar tranquilo, ¿cachai? Y si te sabís la materia, bueno, le decís todo si te lo sabéis completo y estáis completamente seguros. Pero si no, mejor anda de parte, ¿no? Las normas reglamentarias son fuentes del derecho tributario, profesor, fuente formal del derecho tributario, porque estas normas, en el sentido del presidente de la República, cuando él emite la potestad reglamentaria de ejecución, puede simplificar, ¿no es cierto?, el entendimiento y la aplicación de una ley que contiene normas tributarias, una ley que se refiere a normas tributarias. Pues. Listo. ¿Cachai? El presidente no puede, seguramente te va a preguntar eso. Entonces el presidente, o que te pregunte, entonces el presidente puede emitir normas de orden tributario. Y ahí tú le preguntas, sí, profesor, pero solamente en virtud de la potestad reglamentaria de ejecución. Listo. ¿Cachai? Y así te vais, pues, a poquito no, porque las finales yo creo que eso va a ser el profesor, bueno, si no nos vamos a ir a la chucha. Bueno. Pero en las finales ya entendiste la idea. Sí. De la potestad reglamentaria de ejecución. Ya. ¿Y dónde está entonces que las normas tributarias tienen que ser establecidas por ley? En el artículo 63, profesor, Ya, de la bien. Constitución ¿Cachai? Política. Ya, entonces, ¿qué pasa si el presidente de la República eh, 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 dicta una norma que es materia de ley? Él solo hace una ley, ¿no? Y la dicta, y la manda, y ahí la firman, y sale y la publica. Y que Bueno, está hablando una norma tributaria, pero la dicta él. bueno, te voy a dar la respuesta enseguida. Espérate un poquito. Espérate un cachito. Espérate. Profesor, en virtud, eh, en virtud del artículo 6 y 7, el presidente no está facultado, en virtud del artículo 6 y 7 de la Constitución Política, el presidente no está facultado para crear normas, o sea, crear leyes que sean de orden tributario. En No, razón mira, de que, mira, ahí el fundamento era otro. Pues. Recuerda que cuando te vayas al 6 y al 7, aquí estamos hablando de. Tú ya cachaste la weá, pues. Tú cachaste al toque la weá, y eso es bueno. Porque cachaste al toque cuando yo te hice la pregunta, te saqué de esa weá, pues, y te dije, finalmente dije, ya, esta weá, cachaste al toque que la weá es inconstitucional, pues, ¿no? Porque finalmente sí, la Constitución no autoriza eso. Entonces, uno dice que es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa con una norma inconstitucional? Entonces, ¿hay alguna norma que regule, ¿no? Que las normas se sujeten a la Constitución y tú te vayas así, pues, está el principio de supremacía constitucional. El artículo 6 y 7 el 6 establece la supremacía constitucional y el 7 establece finalmente el tema de que las competencias, ¿no?
Por ejemplo, el 6 nos hablaba de que la autoridad y deben que lograr, digamos, sujetar su conducta a la Constitución y todo eso, y la responsabilidad. Pero el 7 es el que le pega al clavo, porque el 7 dice, finalmente, cuando una persona actúa fuera de su competencia, o sea, previa investidura regular, dentro de su competencia, pero fuera de su competencia, ¿qué pasa? Es inconstitucional. Es nula. Es nula. La norma es nula. Ah, sí, pues lo dice el artículo 7. Tienes razón. Es nula, pues sí, esa norma no existe, porque la dictó alguien, o sea, ahí te vaya a mejor no decir eso, porque el profe seguramente te va a decir, ¿y qué pasa con la inexistencia? No, mejor decirle, no, la norma establece una sanción, el artículo 6 y 7 establece una sanción para que las normas que son dictadas en contravención a la Constitución o no dentro de las competencias que establece el artículo 7, en contravención al artículo 7, genera la nulidad de derecho público. Listo, se acabó. ¿Cachai? Porque al final esa es la idea. Pero, ¿cachai? Pues, si el logo te pregunta, por ejemplo, ¿y qué pasa si un reglamento sea dictado con normas, con materias de ley? ¿Ya? Y ahí ya cachaste. Ahora, ya habíamos visto la jurisprudencia, ¿no? Como fuente formal del derecho, la habíamos visto en el sentido de que es jurisprudencia la jurisprudencia judicial es fuente material y no así formal cuando hablamos del conjunto de fallos que hacen los tribunales superiores de justicia. Pero cuando afecta al caso concreto, la sentencia misma es fuente formal del derecho porque obliga a las personas, ¿no? A las partes que son parte del juicio. Pero con respecto a la jurisprudencia administrativa, ¿qué podéis decir? ¿Es fuente formal del derecho tributario? ¿Te acordáis? La jurisprudencia administrativa es aquella que autoriza a los órganos del Estado a poder crear normas respecto al derecho tributario. Lo que pasa es que recuerda que la potestad reglamentaria, las normas reglamentarias, ¿te acordás de las normas reglamentarias? Las normas reglamentarias, hay más que nosotros vimos una nomás, pero las normas reglamentarias, ya habíamos visto que existe la potestad, ¿no? La potestad reglamentaria genérica es la posibilidad, o sea, perdón, es la facultad que tienen el presidente de la República y otras autoridades, ¿no es cierto?, para emitir normas jurídicas en forma de reglamento, o sea, perdón, en forma de decreto supremo, en el caso del presidente, en forma de reglamento, en el caso de las autoridades, no sé, por ejemplo, sectoriales, me imagino, pero también puede emitir dentro de los servicios mismos, de las unidades de operación, ordenanzas, o sea, perdón, oficios, ¿cuál era el otro? ¿Te acuerdas? Oficios, oficios, Decreto. oficios, no, se llama instrucciones. ¿Te acuerdas de las instrucciones? Ah, sí, sí, sí. Instrucciones y también, no recuerdo el otro nombre, pero lo puedo buscar al tiro mejor porque si no se nos va a olvidar. Espera. Acá. Instrucciones son normas dictadas por los superiores jerárquicos a sus subordinados para la correcta ejecución de leyes, reglamento, cumplir con un mejor administración del Estado. Están contenidas en circulares, ese es uno, oficios, ¿cachai? Y Circulares y resolución. resoluciones. O sea, los circulares son de carácter general, los oficios son de carácter particular, y los circulares y resoluciones en general, ¿no? Entonces, esas normas que te mencioné yo, ¿a qué nos obligan? Porque tú te, ¿qué hiciste? Bueno, para que sea fuente formal del derecho tributario, tiene que obligar ¿a quién? A los funcionarios. Ya, pues. Entonces, ¿es fuente formal del derecho tributario o no? Entonces, Se obliga es a se obliga a los fuente formal del funcionarios. derecho tributario. Ya, pues fuente formal del derecho, esa es la respuesta, listo. Se acabó. Ahora,
con respecto a la jurisprudencia administrativa en el sentido del ciudadano, ¿le es obligatoria? No. Entonces, si a él no lo obliga, no es fuente formal para él, po. No es una norma por el cual él tenga que guiarse. Entonces No, la no. jurisprudencia administrativa es solo fuente formal del derecho tributario para quienes aplican la norma Exacto, tributaria exacto. Sí, al, al, re- sí, al resto de los ciudadanos. exacto. Ya, Así perfecto. como lo veis tú. Pero, y esa es la respuesta de la jurisprudencia administrativa. Y ahora en la doctrina, por ejemplo, eso es con respecto a la jurisprudencia administrativa. Y la doctrina finalmente es lo que dijimos con respecto a que no obliga. Por tanto, no es fuente formal, sino material. Ya. Acá está la Constitución, ya lo vimos. La Constitución, ya vimos el artículo 64, número 14. Esto no lo entendiste o lo vemos. No lo vimos, pero no sé si queréis verlo. ¿Lo vemos? No, ya ve. El artículo 63 establecía lo que eran las materias de ley, ¿no es cierto? Puede ser que el profesor de repente pregunte, oh, la weá está terrible pegada, está súper pegado. Era, total. Voy a responder, ¿de dónde es? ¿Dónde nos podemos juntarnos? Constanza, me lo dejaría en 50.000. ¿Cómo está aquí? Puras ventas. Esto ¿De dónde? está pegado. No, un celular, parece que estoy ganando. Ya, materias de ley. Acá están las materias de ley, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el presidente de la República podía emitir normas tributarias en el sentido, o sea, en el sentido de la potestad de ejecución, ¿no? Pero no podía contener ningún elemento de la obligación tributaria. El número 14 dice que las demás que la Constitución señale como ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿no es cierto? Y luego el 64 Sí, habla de los DFL, pero no es el caso. El 65 dice que las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o por el mensaje del presidente, ¿no? Entonces, las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean sobre presupuesto de la administración pública o sobre el reclutamiento solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Las leyes sobre amnistía, bueno, eso no. Corresponder al presidente de la República iniciativa exclusiva de los proyectos que la ley tenga en relación con la alteración, división, eso tampoco. Acá está, el número 1, que es el que me importa. Corresponderá a sí mismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva de imponer, suprimir, reducir, coordinar tributos. Por eso el presidente lo puede hacer. Lo puede hacer en el sentido de enviar un mensaje y que sea una ley. Él tiene la iniciativa ya, de eso. ¿Cachai? Y la otra iniciativa la tiene la Cámara de Diputados, claro. a través de moción. O sea, esos son de dónde proviene. Este de acá, ya. Eso es todo con respecto a eso. ¿Cuál más? Los artículos 19 lo vimos, el número 2, que era el Sí, principio de igualdad, el número 3, que sí, bueno, es el debido proceso, el 20, la igual repartición de tributos, el 22, la no discriminación arbitraria, y el 24 es el derecho a propiedad. La ley lo vimos, vimos también ahí algunas normas de fuentes tributarias. Los tratados internacionales ya lo vimos. Acá está todo lo que hablamos de la potestad reglamentaria. Las instrucciones son vinculantes para los funcionarios. Hay que distinguir, son puentes en relación a los funcionarios, no siento puente para el juez. Y termina. Ahora el poder tributario.